Hoy vamos a reponer la clase que teníamos para ver hace 8 días. Y la idea es pues lograr ver los temas que debemos ver hoy en la tarde. Pero la idea tampoco es saturarnos. Si alcanzamos bien, si no, nos toca dejar alguna parte para el próximo viernes. En la tarde tendremos parcial. ¿Listo? Entra en el parcial. En el parcial entra. ¿Cuáles son las preguntas? La primera es reglamento académico, que no tenía en el anatomía de órganos genitales femeninos, incisiones y vías de abordaje abdominales, que es el documento que les mandé a leer y se les resumen y todo ese tema. Instrumental básico de ginecología, cesárea, embarazo ectópico, ligadura tubárica, recanalización tubárica y ya. Porque miomectomía y cistectomía, que debería entrar, no entra porque es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces entra hasta lo que vimos hace 15 días. Y lo que vamos a ver a partir de hoy ya entra para el corte, para el parcial de P2. ¿Listo? Eso es lo que va a ser el parcial. Es en plataforma. Sí, es en plataforma. Es en sistemas, entonces yo les digo a qué hora y en qué sala nos vemos. Son 20 preguntas. Está muy sencillo. Dime. Hay de emparejamiento, opción múltiple, completar, abierto. Tienen de todo. Y tienen media hora para solucionar esas 20 preguntas. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Que arranquemos de 1 a 1 y media un grupo, de 1 y 40 a 2 y 10 el segundo grupo, porque van a entrar en 2 grupos, y de ahí nos venimos para acá a hacer las exposiciones. Profe, ¿cuánto en el parcial? Al 60% del corte. Sí. ¿Listo? Bueno, se marquen la vida desde ya. Vamos a ver la clase, tranquilos. Los temas no son complicados, por eso digamos que en cada clase yo traté de dedicarme a explicarles, de solucionar dudas, a que en clase nos quedara todo claro para que en la casa solamente fuese repasar. Acuérdense que yo les dije desde la primera clase, si usted entiende la anatomía y entiende el porqué de cada cosa, usted ya tiene esto el 50%. ¿Sí? Entonces pues no se afanen, yo sé que les va a ir bien. Vamos a arrancar entonces miomectomía y cistectomía de ovario. Miomectomía lo voy a dar, pero digamos que ustedes complementan el tema en la tarde con las exposiciones que ustedes van a hacer. ¿Listo? Cuando hablamos de los miomas, son masas que se forman en toda la... esto no me posible. Son las masas que se forman en todo el cuerpo del útero. Se pueden presentar en diferentes partes del útero. Pueden presentarse por diferentes causas. Puede ser por sistema hormonal de la mujer, puede ser por el método de planificación, puede ser también hereditario, puede ser por nuliparidad. Entonces digamos que tiene diferentes factores. Generalmente esta patología se presenta en las mujeres de los 30 a los 40 años. En la mayoría de ocasiones son asintomáticos, es decir, cuando se empiezan a presentar o a formar esos miomas, no duelen, no generan ningún tipo de hemorragia, pero cuando ellos ya empiezan a crecer es que se empieza a notar de 30 a 40 años. Cuando ellos empiezan a crecer es cuando empiezan a presentar sintomatología y el síntoma más común es dolor. Y aún también en el abdomen, porque esos miomas empiezan a crecer, entonces se empieza a aumentar el abdomen. También se puede presentar miomas en el ovario, en la trompa, en la subserosa. Hay miomas que son pediculados, miomas que no son pediculados. Quiere decir, hay miomas que tienen irrigación, tienen vasos sanguíneos, y hay otros que no, simplemente son la masa. En el útero pueden ser intramurales, pueden ser submucosos. No todos los miomas son cancerígenos, no todos son malignos. Hay algunos que simplemente es retirar el mioma, el útero queda y puede la mujer seguir con su vida normal.
Hay otros que sí están muy avanzados y depende de las células que lo hayan formado, sí pueden ser cancerosos y tenemos que irnos de histerectomía. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Los miomas, o sea, es lo mismo quistes? No, O sea, Son puede ser diferentes. diferente tejido. Entonces ahí cambia la cosa. son diferentes tejidos, se forman, son compuestos diferentes y los miomas Porque la definición que yo leía no sé, mioma ni quiste era como parecidas, parecida. pero los quistes se forman en los ovarios o sobre los ovarios, mientras que los miomas sí son directamente en el útero, ¿vale? Ah, ok, buena. En la trompa se pueden formar miomas, sí, pero no quistes. Los quistes son propios de los ovarios. ¿Listo? Entonces, ¿dónde es la localización más común de los miomas? En el músculo liso, que es el miometrio. Pueden ser fibromas, fibromiomas o miomas, depende la composición celular que tengan. Pueden ser subserosos en el 55% de los casos, es decir, que los subserosos son los que más se presentan. Pueden ser intramurales o submucosos. Lo que les dije, los síntomas no son muy relevantes, pero ya cuando ellos empiezan a crecer, sí empiezan a presentar sintomatología, depende de la edad de la mujer y el deseo reproductivo de la mujer. ¿Por qué? Como les dije hace un ratito, una de las causas de los miomas es la nuliparidad. Nuliparidad es no tener hijos. Entonces, puede ser. Y la causa más común es que hay un incremento de las células que son los estrógenos, y al haber aumento de esas células es más probable que se formen los miomas. ¿Listo? Por eso el método de planificación que se utilice también es muy importante, porque si le colocamos o le inyectamos al cuerpo más células de las que necesita, se puede presentar eso. ¿Listo? Hay sangrado entre las menstruaciones, que es la metrorragia. Pueden producir menstruaciones más largas y abundantes, que se conocen en término médico como menorragia. Ocasionan dolores pélvicos e hinchazón abdominal, por lo que yo les decía, ya empiezan a crecer, entonces parece que esa persona o esa mujer estuviese en embarazo, pero no, es el mioma. Cuando llega el periodo, cuando hay sangrado, son muy dolorosos, entonces hay ocasiones en que pues las incapacitan totalmente porque no pueden ni caminar del dolor. Si hay miomas y la mujer no lo sabe y no está en tratamiento, las relaciones sexuales pueden ser dolorosas. Generan compresión y sensación de presión en la vejiga, ureter y recto. ¿Por qué? Que son los órganos Más cercanos. ¿Sí? Entonces, cuando se presentan, hagan de cuenta ustedes que son pepas o chichones que le salen, lo voy a hablar en este término para que me entiendan mejor, como chichones que le salen al útero. Entonces ellos empiezan a crecer y empiezan a presionar los órganos más cercanos. Por eso generan dolor. Y puede producir anemia en caso de que el mioma sea vascularizado. Si no es vascularizado, no tiene problema. Pero si es vascularizado, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos van a llegar allá y puede tener la mujer pérdida de sangre, porque se está yendo la sangre hacia el mioma. Diagnóstico. Se pueden detectar por examen pélvico si son internos, porque se pueden presentar en la parte interna del útero o en la parte externa. Claro que los internos no son tan comunes como los externos. Por medio de una ecografía transvaginal. ¿Sí? ¿Conocían ese término? Entonces, por medio de una ecografía transvaginal, por medio de histeroscopia, que en este caso sería diagnóstica u operatoria. Diagnóstica, porque simplemente voy a entrar a mirar si hay presencia de miomas, no voy a hacer nada más. Y en dado caso, si, pues, obviamente, si no están en la parte interna, se buscan por la parte externa, por la paroscopia. ¿Listo? Idealmente, no se hace una laparotomía para extraer miomas, a menos que el mioma sea muy grande. Si son pequeños, se pueden trabajar por la paroscopia, pero si son grandes, sí nos toca hacer la laparotomía intraumbilical. Los métodos de diagnóstico están aquí, las más específicas. Hay un procedimiento que se llama histerosonografía,
consiste en realizar una ecografía a la vez que se inyecta solución salina en el interior del útero para mejorar la visualización de este. El útero, ustedes saben que es una cavidad hueca, llena de... ¿De qué está lleno el útero? Buenos días, despierten. ¿De qué está lleno el útero? ¿Su composición es qué? Muscular. Muscular. ¿Y dentro qué hay? Bueno, mucosa. ¿Qué más? Es hueca. ¿Pero qué más tiene? ¿Sangre? Entonces, si yo entro a hacer un procedimiento vía vaginal para ver el útero por dentro, tengo que inyectar solución salina para que ese útero se expanda y para que me ayude a barrer esa sangre y poder observar realmente el tejido. ¿Listo? Por eso se inyecta solución salina. Por medio de una resonancia, porque la resonancia permite ver de manera más exacta los tejidos y diferenciarlos mejor que una ecografía. ¿Listo? Entonces en la resonancia se logran identificar mejor este tipo de lesiones. Por un TAC, ¿cuál es la diferencia entre resonancia y TAC? Ustedes que son amigos de los radiólogos, los chicos de radiología de acá. Pues que uno es 3D lumen. Bueno, hay una que llama imagen y revela A ver, ¿quién sabe la diferencia? ¿Van bien? ¿Van bien? Creo que es la tomografía que muestran los animales. Un examen es más específico y da mayores especificaciones frente al diagnóstico que el otro. Entonces, ¿cuál es más específico? ¿Cuál creen ustedes? El TAC. La resonancia me permite ver el tejido como tal. ¿Sí? Yo estoy trabajando sobre tejido. El TAC, ¿qué me permite identificar? Los diferentes lados desde donde yo puedo ver esa lesión. Esa es la diferencia entre resonancia y TAC. La resonancia me permite ver el tejido como tal de manera clara. El TAC lo que me da son las coordenadas y dimensiones de esa área específica que yo quiero estudiar. ¿Sí me entendieron la diferencia? Y la biopsia endometrial, pues que se toma una muestra de tejido, se manda a patología precisamente para saber si ese mioma es benigno o es maligno. Si es maligno, pues se debe programar el procedimiento para retirarlo, dependiendo si está grande, se puede hacer por Grande laparotomía. grande laparotomía, y si son pequeños, los puedo trabajar por laparoscopia, ¿sí? En caso de que sean malignos. Si son benignos y no están tan grandes, se pueden tratar con medicamentos, que ya el ginecólogo define de acuerdo a la mujer, pues con qué puede manejar esos miomas. Pero aún siendo benignos, si están grandes, tenemos que operar. ¿Por qué? Porque me está generando dolor, presión abdominal y tengo que sacarlo de ahí. ¿Listo? ¿Y si la cesárea se puede volver maligno? Señora. Si la cesárea se puede volver maligno. No, porque el componente celular de ellos, independiente del tamaño, se define en el estudio. Si son células malignas, así sea pequeño, hay que sacarlo. ¿Sí? Independiente del tamaño, es más la composición. Profe, y cuando digamos ya sacan el mioma, el riesgo de reincidencia, que vuelvan a nacer después. Es probable, entonces para eso hay que hacer, digamos que ya tiene que estar en consultas periódicas con la especialidad para verificar eso, pero pues digamos que la reincidencia es muy baja, es de 5 o 10% máximo, no es una reincidencia alta. ¿Listo? Sí que es complicado, pues que se deje avanzar el tema y que si el mioma abarca o está demasiado insertado en el útero, pues hay que sacar útero de una vez. Entonces, si es una mujer que ya ha tenido sus hijos, no hay tanto problema porque, bueno, ya tuvo sus hijos. Pero si es una mujer que no ha tenido hijos todavía, es un poco más difícil el proceso. Profe, una pregunta, porque dicen que una mujer si le hacen histerectomía joven le causa problemas hormonales. Porque en el útero se trabajan, digamos que se procesan las hormonas del aparato reproductor femenino, ¿sí?
sobre todo los estrógenos. Entonces, al no haber útero, no hay como quien procese los estrógenos y por eso se pueden presentar alteraciones hormonales. Profe, una pregunta. ¿Y el envejecimiento prematuro que dicen que cuando le quitan los ovarios a una chica se envejece? Eso no está comprobado. No, eso digamos que es como más mito, porque realmente hay pacientes que por diferentes circunstancias hay que retirar los ovarios, pero eso no generalmente, no siempre repercute en ese envejecimiento prematuro, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se retiran los ovarios, que también son una parte fundamental para el manejo de las hormonas femeninas, hay que complementar con hormonas vía oral, porque los ovarios ya no están para producirlas, entonces hay que tomarlas, precisamente para evitar eso. Los pólipos son más pequeños, son como, di tú del tamaño de un mamoncillo, ¿todos conocen el mamoncillo? Sí. Son más pequeñitos, ¿sí? No tienden a crecer tanto y no se forman de un tejido tan denso como los miomas. Los miomas son más carnosos, digámoslo así, esa es la diferencia. ¿Pueden llegar a ser malignos? Sí. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Seguimos? Listo. Entonces vamos a trabajar sobre la mionectomía. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, tenemos miomas dentro del útero y tenemos miomas fuera del útero. ¿Sí? Para la mionectomía, dijimos que se hace una laparotomía generalmente infraumbilical. Quiere decir que vamos a trabajar del ombligo hacia el pubis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdense que el útero está alojado ¿en dónde? En la pelvis. Entonces yo voy a trabajar sobre ese sitio específico. Por eso el ejercicio no lo voy a trabajar desde más arriba. No tiene razón de ser. Lo voy a trabajar del ombligo hacia abajo. ¿Qué se van a llevar? Un equipo de laparotomía. Generalmente el equipo de laparotomía tiene el separador abdominal con la valva, separadores de Bieber, que bueno, también vienen ahí, las valvas maleables. Importante llevar accesorio pinzas uterinas, porque las uterinas no están dentro de la laparotomía, están en la cesárea. Entonces, accesorio pinzas uterinas. Rochester ya tienen. Vamos a utilizar instrumental largo, no van a utilizar quelis cortas, a menos que el vaso que ustedes vayan a ligar esté expuesto, pero generalmente este procedimiento es para trabajar en cavidad. Acuérdense que estamos metidos en la pelvis, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el abordaje, encuentra el útero, pero antes del útero sale ese mioma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar si ese mioma está o no está vascularizado. ¿Cómo lo identifican ustedes? Por el color y por la contextura, ¿sí? ¿Este está o no está vascularizado? Está vascularizado. Claramente, porque están los vasos dilatados, ¿sí? ¿Ese de allá? No. Ese de allá es el útero. Pero, si ustedes se dan cuenta, estos abultamientos que tiene son los miomas internos. ¿Me hago entender? Pero aquí sí están viendo ustedes el mioma como tal. Bueno, ubicación, que eso ya lo venía a manejar. Bueno, ¿qué nos puede producir los miomas? Dependiendo de la ubicación, si ellos se ubican acá, pues obviamente, ¿qué me va a impedir? ¿Qué es esto? Este es el mioma, sí. Este puntito amarillo es el mioma. Si el mioma está alojado acá, ¿en qué me va a afectar? Exactamente. Uno es eso. Dos, ¿con qué se puede confundir ese mioma si está ahí dentro? Con un ectópico. Exactamente. Y tres, si él sigue creciendo, ¿qué puede generar? No. Ruptura de la trompa. Me va a romper la trompa. ¿Sí? Porque sigue creciendo. Exactamente. ¿Listo? Y se compota. Fallo en la implantación. Obviamente, si yo tengo aquí alojado un mioma, puede haber fecundación, pero no se va a implantar ese bebé porque el espacio lo está ocupando el mioma.
y pueden ser abortos repetitivos. ¿Qué pasa? Que esa mamá quiere tener su bebé, pero intenta y en el primer segundo mes aborto espontáneo. Y cuando van a ver qué es lo que está pasando, pues hay un mioma presente. Entonces no permite que ese bebé se forme, y el cuerpo lo expulsa, porque es más fácil expulsar el feto que expulsar el mioma. Entonces, básicamente el cuerpo lo vas a rechazar. El arreglo de mesa, entonces, el arreglo de mesa maneja generalmente lateralidad izquierda. ¿Cuál es nuestra única mesa derecha? La cesárea. ¿Listo? Mesa izquierda, ¿qué van a tener? Pues todas las hemostáticas, Babcock, Alice, ADER, disecciones, separadores, tijeras, mangos de bisturí. ¿Listo? ¿Por qué tienen mango de bisturí 4 y 3 largas? Exactamente. El 4 es para la incisión. La ADER. Estas que están acá. ¿Que se acuerdan que eran como unas de campo pero más grandotas y rectas? ¿Por qué? ¿Cómo creen que voy a utilizar esa pinza en el procedimiento? Eso era para, no estoy mal, para traccionar el útero. Sí, es para traccionar. Pero el útero. El cuello uterino. Oh, dime. Sí, ellos son puntudas. Y tú como una pinza de campo, la punta es como una pinza de campo. Es traumática para traccionar el mioma. ¿Listo? Para eso las van a utilizar. Mesa de reserva. Entonces esos miomas se van para Patología. Sí, señor. y entonces si al momento digamos de agarrarlo, como tú dices, de fraccionar, no va a lesionar el mioma. No pasa nada porque es que tú lo vas a sacar. No pasa nada. Eso es lo que le está haciendo daño al cuerpo y eso es lo que se va. O sea, que si se daña no pasa nada. No se está dañando la muestra porque igual va para patología. Pasa lo mismo que si tú tomas una biopsia y le cortas un pedacito y lo mandas. Sí, es digamos que casi lo mismo. Entonces no pasa nada. Igual él no se va a dañar, ellos no se desbaratan fácil. Son fuertecitos. Entonces les decía, equipo de laparotomía. Bueno, hay instituciones que tienen laparotomías ginecológicas, que quiere decir que es la combinación entre la lapa normal y el equipo de cesárea. Entonces ahí no llevaríamos las uterinas accesorias porque ya la lapa ginecológica la tiene. El tirabuzón. ¿Conocían el tirabuzón? Tirabuzón es como si fuese un resorte con un mango entero. ¿Sí se lo imaginaron bien? Es como un resorte, la punta es aguda con un mango entero. ¿Con qué objetivo? Que si el mioma está muy grande, lo que hace es como si fuese un destapacorchos, entra, se entorcha en el mioma, se tracciona y es más fácil delimitarlo para cortarlo, ¿sí? Para hacer la disección y retirarlo del útero. Vamos a llevar en insumos, hoja de bisturí 20, paquete general, electro. Hay algunas instituciones, digamos que en la mayoría, se trabaja en este procedimiento con bipolar, con ligachur. ¿Por qué? Porque si está vascularizado el mioma, que es lo más general, me reduce el tiempo quirúrgico. ¿Sí? Si no tuviese ligachur, tengo que hacer doble pinzamiento, corte ligadura, doble pinzamiento, corte ligadura. Y eso por cada vaso. Mientras que si yo tengo el ligachur, simplemente cojo con el ligachur, secciono, hago hemostasia y sigo. Entonces, eso reduce mucho tiempo quirúrgico. Pero si no lo tiene, pues a punta de ligadura le toca sacar. Van a llevar calcitromado 1, calcitromado 2, biclil 1, biclil 2, prolene 2 ceros con aguja recta para el cierre de la incisión. Jeringa septo, caucho de succión, solución salina. Esa solución salina idealmente que sea tibia, no fría. ¿Listo? Tibia. Consejo técnico: antes de entrar a la cirugía, caliento la solución salina, que esté muy caliente, la paso a la mesa, que cuando yo ya la vaya a usar, está tibia. Porque por la temperatura de la sala, la solución se me enfría rápido. ¿Sí? Pasas una fría y una riñonera, mezclas las dos. Creo que para que no inyectan el útero. Ya les voy a explicar.
No, está inyectando el mioma. Entonces, en este esquema ustedes ven el útero, el mioma y me está presionando. La vejiga. ¿La vejiga está arriba? No, eso es que ¿La vejiga está arriba o debajo del útero? ¿Arriba? Cuando tú haces la cesárea Por algo utilizo la barba separadora para proteger la vejiga. O sea que está donde. ¿Cómo va a ser arriba? No, hasta abajo. La mía está arriba, pero ubícate anatómicamente. Ubícate anatómicamente. El útero, la vejiga está debajo del útero anterior. Cuando tú haces la incisión para cesárea, llegas al útero, encuentras el útero y debajo está la vejiga. Por eso tú colocas la valva ahí para proteger la vejiga y poder hacer la incisión en útero y sacar ese bebé. Si estuviese arriba, ¿cómo hace para orinar la paciente? ¿Listo? Yo les digo que todo esto es lógico. Pero ahí van procesando, ahí van viendo. Entonces, ¿qué es esto? Busquen en los celulares, a ver, traduzcan, ¿qué dice eso? Eso le digo, uno que va punteando en las clases y que no sé qué. Mira cómo está bien mal. No, yo sé que no es la vejiga, pero en la traducción dice. Sí, porque dice vejiga. Ah, perro. ¿Por qué creen que dice vejiga y la vejiga la ven arriba? Porque Es una la vista. claro. Porque yo estoy viendo de arriba hacia allá. Ah, morón. Entonces, ¿me está presionando efectivamente? La vejiga. ¿Por qué lo infiltro? Para hacer hidrodisección dentro del mioma. ¿Qué es la hidrodisección? Es inyectarle solución salina al tejido para que se separen las capas de ese tejido. Para eso sirve la hidrodisección. ¿Listo? En algunas ocasiones se coloca solución salina con epinefrina. ¿Para qué? Necesito hacer vasoconstricción de ese mioma para que no me sangre tanto y poderlo sacar. Si está vascularizado. Si está vascularizado, exactamente. Entonces para eso hay que leer ¿qué? La historia clínica. ¿Sí ven ustedes cómo asocian de chévere? Sí. Allá los quería llevar yo, para que ustedes entiendan por qué la importancia y por qué nosotros somos tan cansones de lea la historia, para que usted sepa qué le va a pasar a su paciente y por qué se lo va a pasar. No porque la técnica dice, ¿el paciente necesita la epinefrina o no la necesita? Sí, ¿por qué? Porque el mioma es vascularizado. No, no la necesita. ¿Por qué? Porque no es un mioma vascularizado. Es donde lo encuentra usted, en la historia. ¿Qué examen te tuvieron que haber tomado a ese paciente para que usted encuentre esa información? No, porque el TAC le da la ubicación, la resonancia. La resonancia le dice si ese mioma está vascularizado o no, si se ven vasos sanguíneos ahí o no. El TAC que le dice dónde está ubicado y cuál es su tamaño. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le está presionando? Entonces, en este caso, está vascularizado, evidentemente, porque ustedes se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver estos vasos dilatados. Sí. ¿Sí? Entonces, lo tengo que infiltrar para poderlo retirar. Después de haberlo infiltrado, voy a hacer la incisión con el mango de bisturí 3, largo, hoja 15, en la mucosa que está cubriendo ese mioma. ¿Sí? En la serosa, perdón, que está cubriendo ese mioma. Ahí es importante controlar el sangrado y hacer hemostasia. Si no es un mioma vascularizado y no le coloqué epinefrina, este tejido que estoy haciendo, en el que estoy haciendo el corte, sí me va a sangrar. Entonces, a veces lo hacen con bisturí frío o si no, lo hacen con eléctrico. ¿Listo? Profe, mango, ¿qué y hoja qué? Mango 3, largo, hoja 15. Hacen el corte y van a tener la exposición de lo que veníamos buscando.
el mioma. Él generalmente tiene raíz, ¿qué quiere decir? Que uno quita esa capa, encuentra el mioma, pero abajo él está pegado. Entonces ahí es donde voy a utilizar las ¿qué? Para cogerlo, pinzarlo, traccionarlo, encontrar la base y empezar a disecar con el elemento. No si no es tan grande. Si la opción lo utilizo si el mioma es muy grande para poder traccionar por lo pesado. Pero si es de este tamaño, por ejemplo, con eso las pinzas se lo puedes trabajar. Si tu mano hace la disección digital, Depende. Depende qué tan pegado esté a la mucosa. y si no, o sea, si está muy Si pegado, está muy pegado, a punta de dedo. Si está más fácil, si se puede liberar de manera digital. Lo que pasa es que el riesgo de liberarlo de manera digital es que haya algún vaso que no se vea y empiece a sangrar. Entonces es más seguro con electro. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Estos bordes de la incisión se toman con pinza rusa, se exponen y por este bolsillito se van a exponer el electro. Y lo van bordeando, lo van bordeando, y lo van sacando y lo van sacando. Cuando llegan a la raíz, entonces lo traccionan, lo terminan de seccionar con el electro y esta piel o este tejido que queda redundante, hay que mirar, si está muy laxo, se debe quitar y afrontar los bordes de la incisión, y si no, simplemente se cierra y se deja. ¿Listo? Profe, ¿puede llegar a ocasionar otra vez un mioma ahí en la misma parte? No, lo que le decía a Jonathan hace un ratico, no es tan común la reincidencia. En el mismo punto no. Igual, después de que se hace este procedimiento, esa paciente queda con un tratamiento de fármacos precisamente para evitar que no se generen nuevos miomas. Aquí entonces ustedes están viendo, ya se ha hecho disección, ya se ha quitado una gran capa, ¿cierto? Aquí ya llegaron a la raíz, ¿lo alcanzan a ver? Esta ya es la raíz del mioma, esta era la capa que lo estaba cubriendo, esta es la raíz, aquí ya lo tienen traccionado, empiezan a hacer el corte y aquí ya lo están terminando de retirar. ¿Sí es claro las imágenes? Profe, un mioma, ¿cuánto puede llegar a medir? Eso no. Mira, el año pasado en Nogales sacamos un mioma que tenía casi el tamaño del cerebro. Era una cosa así de grande. Que el que llegaba a la sala y me miraba al platón pensaba que era que yo le sacaba el cerebro al paciente. Era una cosa gigante. Entonces, hay así de pequeñitos como hay una cosa grandota. Claro, porque llegan a ser tan grandes. Porque avanza por el lado. Por descuido de la mujer. ¿Sí? Si tú sientes un dolor pélvico y sientes una masa y ves que se está creciendo, pues arranque para el médico. Pero pues es que ya llegan casi en las últimas y me duele mucho y no sé qué tengo acá. Pues obvio, es una pepa grandísima. El mioma, el estómago, Claro, se distiende y parece que estuviera en embarazo tal cual. Parece que estuviera en embarazo tal cual. No va a pasar. No va a pasar por la sintomatología. ¿Entonces claras estas imágenes? ¿Ah? profe, ese es vascularizado. Este no. El tejido que lo recubre sí, pero si tú ves el mioma como tal, es una pepa blanca, dura. Entonces no está vascularizado. Profe, ¿cuánto se demora aproximadamente la cirugía? Depende del tamaño de los miomas. Si lo estoy haciendo por la parotomía y es uno solo grande, 1 hora. Pero si hay varios, pues te puedes demorar hasta 2 horas ahí. Y si indica que tiene paridad satisfecha. No, porque es que depende. Ella puede tener paridad satisfecha, pero igual no quiere que se lo retiren si no es necesario. ¿Mm? ¿De qué depende que se vaya a histerectomía o no? No. No, maligno. Si es maligno o es benigno. Sí. ¿Sí? O sea, no necesariamente si tiene paridad satisfecha y tiene un mioma grande le tengo que hacer histerectomía. No, porque si el mioma es grande, pero es benigno, yo se lo retiro y el entero se lo dejo. A menos que, porque puede pasar, que lesiones la trompa. Ahí ya es otro cuento, ¿no? Profe, una pregunta.
durante el embarazo puede llegar a ocasionar el mioma. Sí, se puede Entonces, presentar ¿cómo miomas durante el harían embarazo. para extraer el mioma? Ahí tienen que hacer un control permanente. Y después del embarazo. Bienvenido. Un control permanente de esa mamá para verificar que dónde está ubicado el mioma, que no afecte el crecimiento del bebé, que le dé espacio al bebé para crecer, y cuando se hace el alumbramiento, que generalmente ese bebé tendría que nacer por cesárea, no va a poder nacer por parto natural. Pero Ahí de una vez lo sacan. en pueden el caso quitar. de que el mioma esté pues ya grande o para extraerlo, ahí ¿cómo harían? Acuérdate que yo les dije que si hay un mioma dentro de la cavidad uterina no permite la formación del feto, entonces no va a haber embarazo. Hay embarazo y hay mioma en qué caso, que dentro de la cavidad uterina no esté el mioma, sino que ahí se forma el bebé y el mioma está por fuera del útero, o sea, en la capa externa del útero. ¿Me hago entender? En ese caso sí, pero ¿cuál es el problema? O digamos que la dificultad para la mamá, que van a crecer a la par mioma y bebé. Entonces lo que hay que controlar es el crecimiento del mioma para que el bebé pueda crecer y cuando nace ese bebé se retira el mioma y se hace cesárea. ¿Para qué? Para que nazca el bebé y poder trabajar el mioma de una vez. Bueno, aquí entonces digamos que es como un esquema de lo que estábamos viendo en las anteriores imágenes, para que quede un poco más claro. Entonces lo que les decía, aquí ya me queda el bolsillo de haber retirado el mioma. Si es necesario, pues hago una sección de ese borde de ese bolsillo y suturo si queda mucho tejido redundante. Si no queda tanto tejido redundante, simplemente se hace cierre y ya. Como depende del tamaño que esté. Exactamente. ¿Vamos claros hasta ahí? Así nos quedaría el útero después de haber retirado ese mioma. ¿Listo? ¿Qué complicaciones me puede presentar este procedimiento postoperatorio? Hemorragia, de donde se retiró el mioma puede crear hematoma. ¿Por qué? Porque ese bolsillito que yo acabo de cerrar se puede llenar de sangre, se me puede inflamar y se me puede generar un hematoma. Lesión de órganos vecinos, depende de qué tan grande hubiese estado el mioma y qué tanta presión hayan sufrido esos órganos vecinos. Síndromes adherenciales, ¿por qué? Porque después de hacer cualquier procedimiento que le hagan a usted, desde que sea por la parotomía, generalmente si le tienen que hacer un segundo procedimiento, va a tener adherencias. Los tejidos van a crear adherencias, ¿sí? Entonces, es una complicación, digamos que muy común. Y obviamente, pues, infección del sitio operatorio. Ahora vamos a trabajar la miomectomía por laparoscopio. Entonces, ¿cuál es la indicación más importante para este procedimiento? Que no sea Que pequeño. los miomas sean pequeños. Sí, no es más. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que haríamos por vía abierta, pero en este caso lo vamos a hacer por laparoscopia con el instrumental de laparoscopia. ¿Sí? Entonces, ¿qué puertos vamos a utilizar? ¿Quién me dice el puerto 1 cómo se llama? El primer puerto. ¿Este puerto cómo se llama? Umbilical. ¿El segundo? ¿Dónde está ubicado? ¿Quién es el La difuso? fosa cresta ilíaca. Fosa ilíaca. ¿O cresta ilíaca? ¿Qué? Derecho. Antes del superior. ¿Qué? No den tanta carrera. Ya me entonces. ¿Esto es qué? Derecho. Esto es todo. Y el otro, el contralateral. Y este, infraumbilical. Esa es la ubicación de los trocas. En el primer puerto, trocas de 10-12 milímetros y los otros 3 trocas de 5 milímetros. ¿Listo? De 5. El umbilical 10-12 y los otros 3 de 5. ¿Por qué siempre el umbilical es de 10-12? En la cama. Porque es por donde va el lente. ¿Sí? Y el lente, a menos que usted haya trabajado con un lente más pequeño, pero generalmente trabaja con un lente de 10 milímetros. ¿De qué óptica? ¿De qué vista? ¿Quién tenía lo de la paroscopia? Yo lo tenía. ¿Qué vista? ¿Qué vista tiene el lente que yo voy a utilizar en este procedimiento? ¿Qué angulación tiene el lente?
0,30 o 45. 30. ¿Por qué 45? Por inclinación de porque va hacia de cobarde, que se para cobarde. No me polares. Es de 30 generalmente. ¿Sí? Si el mioma está muy grande, si el mioma está muy grande y no lo logran ver bien, pues tiene que colocar uno de 45. ¿Cuál es la diferencia? Con uno de 0 yo entro viendo así de frente. Y para donde yo quiera ver tengo que girar el lente tal cual. Porque ese lente solo tiene vista frontal. El de 30 tiene una angulación un poquito más pronunciada. Entonces me va a permitir ver todo lo que está arriba, y si yo lo giro, él me va a permitir ver todo lo que está abajo, ¿cierto? El de 30. El de 45 es mucho más pronunciada esa angulación, y la vista va a ser muchísimo más amplia, ¿sí? Entonces, generalmente siempre se entra con el de 30, pero el de 45 se tiene ahí en la sala por si el cirujano lo pide. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿cómo es el paso a paso para colocar un trocar? Primer paso, infiltración. ¿Listo? Es la ubicación donde va a colocar el trocar. Infiltración. Incisión con mango de bisturí 3, hoja 15. Se divulsiona con Kelly. Algunos divulsionan con Kelly, otros no les gusta y pasan el trocar directo. Después de haber divulsionado con la Kelly, se coloca el trocar. El trocar umbilical va abierto o cerrado. El umbilical, cuando ustedes lo van a colocar, ¿va abierto? ¿A qué me refiero con abierto o cerrado? ¿Ustedes me están entendiendo la pregunta? No. Entonces no contesten si no entienden. Dígame qué es un abierto y qué es un cerrado. El trocar abierto es cuando está abierto el puerto para el gas. El trocar cerrado es que tiene cerrada la pestañita para que entre el gas. Entonces, ese primer trocar que yo voy a colocar, ¿qué les dice a ustedes la lógica? ¿Debe ir abierto o debe ir cerrado? Cerrado. ¿Cierto? Ahora, ese trocar va cargado o descargado. ¿Qué quiere decir cargado? ¿Saben? El trocar, ustedes saben que el trocar en la parte interna tiene una cuchilla, el punzón, ¿cierto? El punzón va dentro de la camisa. Ese punzón tiene una cuchilla. Esa cuchilla, cuando encuentra tejido, cuando encuentra algo que no lo deja pasar, se activa y sale y empieza a cortar para poder pasar y atravesar los tejidos. Entonces, si yo paso el trocar cargado, cuando él sienta resistencia, va a sacar la cuchilla y va a empezar a cortar y va a empezar a pasar. Si yo paso el trocar descargado, él siente resistencia, pero no me va a activar la cuchilla y ahí se me va a quedar. ¿Sí? Entonces, ese trocar umbilical se pasa cerrado y cargado. Porque necesitas abrir el espacio. Tú estás entrando por la parte umbilical, ¿sí? ¿Qué es un trocar? ¿Se no lo vi? No, allá, no, que no lo bajan a una cirugía. Como en palo y arriba es gordito. Por ahí entra Gordito. 10 de 10. Eso es lo que es como... Ay, no voy a dar explicaciones. Lo que le digo, o sea, acá es delgadito y arriba es gordito. Esto es lo importante cuando ustedes pasan por las centrales de esterilización. Esto es lo que ustedes deben buscar y conocer y preguntar y cómo funciona y para qué se usa. Allá en Central nunca había eso. Esto es un trocar. ¿Esto que están viendo acá? Es el trocar Le dije montal. que estaba en palo. Este es el trocar de 5 y este es el trocar de 10. ¿Vamos a verlos hasta ahí? El de 5, ¿por qué es de 5? Porque el diámetro es de 5 milímetros. El de 10-12, porque es de 10-12, porque este diámetro me sirve para pasar instrumental
de 10 milímetros o de 12 milímetros si necesito, ¿sí? ¿Cuál es el de 10 milímetros? Los lentes. Los lentes generalmente son de 10 milímetros, lo que cambia es la angulación de las ópticas, por eso es 0,30-45. Pero las pinzas burra, por ejemplo, para las Colelab, son de 12 milímetros, que son las que entran y cogen la vesícula y la sacan, ¿sí? Por eso este trocar es de 10-12. Vamos claros ahí. Esta parte es la camisa del trocar. Aquí viene la pestañita que yo les digo que se abre para colocar el gas o se cierra para que no pase el gas. Y este es el punzón. Este punzón va dentro de la camisa para armar el trocar y poder entrar. Que siempre que ustedes vayan a entrar a la laparoscopia, lo pasan armado. Por eso yo les hacía el ejemplo con el esfero. Entonces, si yo paso el trocar cargado, ¿qué quiere decir? Que cuando él sienta resistencia, active esta cuchilla que él tiene acá en la punta y ella empieza a cortar el tejido y empieza a pasar. Entonces ella va a hacer esta función y llegó. Cuando él pasa, yo saco el punzón y simplemente dejo la camisa ahí, porque por ahí es que voy a pasar el instrumental. ¿Sí? Si lo paso descargado, él entra, encuentra resistencia y él no me va a cortar el tejido. Entonces, una vez de afuera va a empezar a hacer presión, presión, presión y él no va a cortar el tejido. ¿Por qué? Pues está descargado. Si yo sigo haciendo presión, lo que voy a hacer es lastimar todas las fibras musculares, la fascia y todo lo que tengo que atravesar para llegar a cavidad. Entonces, por eso nosotros debemos estar muy pendientes que ese trocar siempre se vaya cargado. Y se le informa al cirujano, doctor, trocar cargado. Es el único que pasa cargado y pasa a ciegas. ¿Cómo así a ciegas? Usted no está viendo el trocar qué dirección lleva. Usted lo hace por anatomía y va entrando. Mientras que los otros 3 trocar que vamos a colocar, ¿cierto? Los 2 laterales y el de abajo, sí van bajo visión directa porque a través del primero ya colocamos el lente y el lente nos permite ver cómo van a entrar los otros 3. ¿Listo? Y para todos se maneja la misma técnica. Entonces lo primero es, ¿cómo se coloca un trocar? Infiltración. Infiltración. Incisión. Mango 3 o hoja 15. ¿Listo? Para el umbilical a veces hay que hacer doble pinzamiento de Kelly, traccionar la fascia y hacer un corte con la tijera de Metzen, porque a veces es muy gruesa y ahí sí pasa el trocar. Pero digamos que es muy raro el caso, pero puede pasar. ¿Listo? ¿Vamos a verlos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿O si me han entendido? Sí. Entonces, paso por el puerto umbilical, el lente. Al lente yo le conecto la cámara y la fuente de luz. La cámara, ¿por qué? Porque a través de esa cámara me va a proyectar la imagen en la pantalla. Y la fuente de luz, porque yo estoy en una cavidad hueca, oscura. Entonces tengo que iluminar el campo para poder ver lo que voy a hacer. ¿Listo? Por uno de los puertos laterales entra la endotijera, que generalmente es por el izquierdo, y por el derecho se coloca o se introduce la pinza Grasper. Grasper. O Mérida, depende de lo que el cirujano pida primero. Inicialmente piden la Grasper. La Grasper es muy parecida a la que, a una Rochester, digámoslo así, ¿sí? Tiene dientes, es gruesita, ¿sí? ¿Las conocen? ¿Sí? Ah, listo. ¿La Grasper va en qué? Generalmente en el lado derecho. Entonces, ¿para qué entra primero la Grasper? Para tocar ese mioma, para ver qué tan grueso está, qué tan grande está, más o menos la contextura del tejido, cómo está. Después, sacan Grasper, entra Maryland para tomar toda la parte que está cubriendo, esa celosa que está cubriendo ese mioma y traccionarla. O sea, por la misma por donde saqué la Grasper, entro la Maryland. Entras la Maryland. O sea, por el El lado derecho. Okay.
sale Grasper, entra Maryland, para coger esta serosa y traccionarla. ¿Sí? Y por el izquierdo, por el trocar izquierdo, entra la endotijera o la tijera para empezar a hacer corte. Este corte que están viendo acá, y poder exponer el medio. ¿Vamos a verlos hasta ahí? En la mayoría de ocasiones, a esa tijera le conecto el cable de monopolar y ellos van haciendo corte y van pisando el pedal para hacer hemostasia. Porque acuérdense que en la paroscopia pues yo no tengo la posibilidad de tener manos en el campo quirúrgico y necesito optimizar el instrumental. Entonces le coloco energía a esa tijera para que ella me haga hemostasia. ¿Listo? Hay otro instrumento que es el LigaSure, es una variación del LigaSure convencional y es el LigaSure Maryland o LigaSure Dolphin. ¿Cuál es la ventaja que tiene ese LigaSure? Funciona como el LigaSure convencional, pero es la longitud de la pinza y la punta. El LigaSure Maryland es como si ustedes tuvieran una Maryland convencional, pero con la función de un LigaSure. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Conocen el LigaSure? Sí. ¿Saben de qué les estoy hablando con el La LigaSure? Maryland no. Sí. La Maryland no, es esta. Es muy parecida a esta. La Maryland es el homólogo de la Kelly. Kelly cirugía abierta, Maryland en la paroscopia. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya más claro? ¿Y conocen el LigaSure? ¿Cuál es la función del LigaSure? Coagular. Sección y coagulación, ¿cierto? Él entra, coge el tejido, lo coagula y después lo corta. Entonces ustedes entran, cogen el tejido, oprimen la pistola del botón morado, que es generalmente morado, y lo que hace es coagular el tejido, sellar ese tejido. Y después activa la cuchilla para que ella corte y usted continúe, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros. Si yo tengo el LigaSure Maryland, que es la combinación entre la pinza Maryland con las funciones de un LigaSure, estoy ganada. Porque yo entro y hago este corte muy rápido. ¿Sí? Pero resulta que ese día no había LigaSure Maryland en la institución, o en la institución donde se trabaja no lo maneja. Entonces, a la pinza, a la tijera, a la endotijera, se le conecta el cable de bipolar, que ese se conecta a la torre del baloidal normal donde ustedes conectan el eléctrico, igual. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que yo le estoy transfiriendo energía a la tijera para que ella, a medida que vaya haciendo el corte, me vaya coagulando. ¿Sí me están entendiendo? Son las dos opciones para trabajar por la paroscopia. Porque si entra la tijera a hacer el corte sin coagulación, pues va a sangrar muchísimo y no va a ser claro el campo operatorio y se pueden presentar lesiones de vasos porque no se está viendo bien. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí o hay preguntas? Profe, hablaste que había dos tipos de LigaSure, el Maryland y otro. Y el Dolphin. Dolphin. ¿Y la misma función? Cumplen la misma función, lo que cambia es la punta. Entonces, el LigaSure Maryland es lo que yo les decía, como si fuese una Maryland con funciones de LigaSure. El Dolphin es recto y como si fuera la boca de un delfín. ¿Sí? Así como redondito y derecho. Mientras que el LigaSure Maryland tiene una pequeña angulación, entonces es muy cómoda la pinza para trabajar. O sea, es que viene siendo como mixto, la pinza Maryland viene siendo como mixta porque lo que hace es cortar y a la vez coagular. ¿Qué quieres decir? No, la Maryland sola no te va a hacer corte, ella solamente te va a hacer disección de los tejidos. El LigaSure Maryland puede trabajar como la Maryland y a la vez y coge y coagula y corta el tejido. Entonces, por eso, ¿cierto? Claro, pero es que depende de donde tú estés trabajando. Si tú estás quitando este mioma en Fundación Santa Fe, tienes todo. Si tú estás trabajando este mioma en cancerológico, tienes todo. Si tú estás trabajando este mioma en corpas, tienes todo.
Pero si tú estás trabajando este mioma en Soacha, empezando que es por la parotomía, no haces la paroscopia. ¿Sí? Si tú te vas a una brigada con la patrulla aérea y encuentras un mioma, la parotomía. Porque la brigada va a trabajar, pero lleva lo básico, no lleva energías. ¿Sí? Entonces, por eso yo les doy a ustedes todo el abanico de opciones y dependiendo del paciente que usted tenga y la institución donde usted esté, sabe qué puede utilizar y cómo va a trabajar. ¿Listo? Entonces, entra, hace el corte cerosa, igual, expone el mioma y empieza a liberar. ¿Qué están viendo ustedes acá? Está la tijera que está traccionando este tejido y aquí está la flauta o cánula de irrigación succión. ¿Sí? Como no puedo entrar una pinza porque no tengo en la paroscopia una pinza que entre y tenga esas mismas puntas para coger ese mioma y traccionarlo, me ayudo con la cánula. Entonces yo le coloco la cánula encima del mioma y oprimo el botón de aspiración y me empiezo a traccionar el mioma para poderlo liberar. ¿Sí? Con ligashur idealmente, entonces esta es otra variación de ligashur, pero no tengo el nombre. Empiezan a liberar ese mioma de este tejido, igual que estábamos haciendo en la abierta. Entonces disección con energía, hasta llegar aquí abajo a la raíz del mioma. Encuentro la raíz del mioma. ¿Sí lo están viendo acá? ¿Ustedes ya están cansados? Ya no hacen sino reírse, aquí no hacen sino hablar. Ya casi voy a terminar con este tema. ¿Listo? O nos cuentan el chiste a todos. Encuentran la raíz del mioma, secciona. ¿Este mioma está vascularizado o no? No. Hace la sección y después procede a hacer el cierre de ese tejido que estaba alojando el mioma. ¿Listo? La pinza que está presionando el mioma es la misma burra. ¿Esta? Sí. Burra. O extractora. ¿Por qué se llama burra? Por los dientes que tiene la pinza, que es como si fuera un burro, ¿no? Entonces por eso le dicen burra o extractora. Si no se quita la raíz del mioma, él puede volver a... Ahí sí puede volver a crecer. Por eso hay que sacarlo de, como dicen por ahí coloquialmente, de raíz. ¿Sí? Quita eso de raíz, para que no le vuelva a nacer. ¿Listo? Cuando vamos a hacer este tipo de cierres por la paroscopia, se maneja la misma sutura. ¿Qué es lo que varía? La longitud del hilo. ¿Sí? El hilo debe medir máximo 5 centímetros. O sea, ustedes deben coger esa sutura, medirla y cortar en el 5 o la medida que les pida el cirujano. Digamos que hay un estándar de 5 a 6 centímetros, pero ustedes siempre pregunten al cirujano, doctor, longitud de la sutura. O a su profe, cuando entre el profe, al doctor, a cuánto le gusta que le corten la sutura. Porque en la paroscopia es muy enredado que usted pase la aguja con el hilo completo, porque se va a enredar. Entonces no es cómodo pasar esos puntos. Hay que cortar la sutura para poder pasar esos puntos. Profe, y para pasar la sutura, un portagujas es más largo entonces. Entonces, hay portas de la paroscopia, que es como la pinza de la paroscopia, pero en la punta es un portagujas. Y son metálicos, completamente metálicos. ¿Qué cambia? El mango del porta. ¿Sí? Hay unos que tienen cremallera, hay otros que tienen unas pestañitas que se cruzan. Entonces, eso ya es gusto del cirujano, qué porta le gusta utilizar. ¿De qué depende el gusto de ellos? Como los hayan formado. Si a él le enseñaron a trabajar toda la vida con el porta de cremallera, ese ya no cambia. Si le enseñaron a trabajar con el porta que tiene las pestañas, ese se queda con ese porta, ¿sí? Porque se sienten más seguros trabajando con eso. Pero bueno, ¿de qué manera le pregunta al cirujano qué le gusta pasar el experiencia? Sí. Fácil. ¿Cómo es tu apellido? Orjuela. Doctora Orjuela, buenos días, ¿cómo está? Mire, yo voy a entrar con usted a la paroscopia. Yo sé que se utiliza esto, esto y esto. Voy a traer esas suturas, doctor. ¿Las va a utilizar o tiene un gusto diferente? ¿Qué es diferente que usted le diga, ay doctor, ¿y qué va a utilizar? Porque, o sea, va a decir, usted no tiene idea dónde está parado. ¿Sí?
Por eso es que ustedes deben llegar empoderados al sitio de práctica. Empoderados. Y para llegar empoderados tienen que, empoderados no emberracados, ¿no? Y para llegar empoderados hay que estudiar. Sí. ¿Listo? Lo mismo con las instrumentadoras. Profe, vamos a hacer tal cosa. Yo alisté esto y esto. Profe, ¿qué me falta? Ah, no, sí, mira. Entonces yo como instrumentador le digo, no, sí, no, fresco, está completo. No, mira, cambiemos esto porque al doctor no le gusta utilizar esta sutura, prefiere utilizar esta. Ah, bueno, profe. Profe, ¿qué talla es los guantes del doctor? Tal. Ah, listo, profe, gracias. Ya usted se ganó la instrumentadora. Pero si usted deja que ella liste la cirugía antes que usted, entró mal. Ya mal. ¿Sí? Porque si usted tenga la cirugía estudiada, si usted no ha listo, ella asume que usted no sabe. Entonces, ¿vamos claros acá? Bueno, ¿cómo se monta el punto para la paroscopia? No se monta como lo hacemos en cirugía abierta, que montamos la aguja en el porta y entregamos. Se coloca en el porta el hilo de la sutura y se le entrega al cirujano y se asegura el porta para que no se caiga. Se le entrega al cirujano y él entra la pinza con el hilo y en el campo él hace el montaje de la aguja en el porta para poder pasar los puntos. ¿Listo? Se la entra colgando. Entra colgando. O sea, en la mandíbula del porta tú colocas el hilo de sutura Pero bien cerca de la colgando. O... En la mitad. ¿Sí? Tú colocas el hilo ahí colgando. Lo aseguras para que eso no se vaya a soltar y no se les pierda la aguja porque... Y lo entregas. Y te quedas mirando la cámara fijamente y te aseguras de que esa sutura haya entrado al campo. Igual, cuando sale, ustedes lo primero que verifican es que les entreguen esa aguja. Y ahí sí. Porque a veces uno no le embolate, sí, ya cerró, no sé qué. Y la aguja, cuando está haciendo recuento, ya cerró cavidad y le falta una aguja. Y usted no está seguro si era la de sutura adentro o es una de las de afuera. Entonces, es súper importante que lleven ese control. Lo mismo cuando ustedes trabajan por la paroscopia y les piden gasas. Las gasas deben ser siempre, siempre, siempre con radio opaco. No pasen gasas sin radio opaco, nunca, así sea cirugía abierta. Porque cuando ella absorbe la sangre, se puede confundir con el músculo o con un coágulo. Entonces tú no sabes si eso es un coágulo, si es tejido, es la gasa o qué es eso. Pero si tienes radio opaco, tú identificas la bandita azul, esa es mi gasa, permiso. Todo lo que entra, sale. A menos que usted esté en cirugía general o se le complique una paciente en este caso, o una cesárea súper complicada y la paciente queda empaquetada. Que usted debe saber cuántas compresas quedaron adentro y en qué ubicación quedaron. Hola, profe. Un segundito. No. Ustedes deben saber cuántas compresas quedaron en cavidad y dónde quedaron ubicadas. ¿Sí? Superior, inferior, flanco derecho, flanco izquierdo, epigastrio, donde haya quedado ubicada la compresa. Y eso deben ustedes registrarlo en la historia clínica. Porque usted no sabe si el siguiente instrumentador con ese paciente va a volver a ser usted o es otra persona. Usted estaba en el turno de la mañana, un ejemplo. Empaquetaron a la paciente, se la llevaron para UCI y la van a pasar al siguiente día o a los 2 días a lavado. La pueden pasar en la mañana, en su turno, y usted conoce a la paciente, la pueden pasar en la tarde, la pueden pasar en la noche porque ya se agravó y ese mismo día lo tuvieron que pasar en la noche. ¿Qué debemos verificar siempre nosotros? ¿Cuántas compresas y dónde están ubicadas? Pero el que entró la primera vez con ese paciente tuvo que haber dejado ese registro. Porque yo que voy a entrar ahorita necesito saber cuántas compresas tengo que sacar. No se confíen de los cirujanos, porque ellos, obvio, la tienen clara y conocen sus pacientes. Pero el día que se presente un problema, le echan el agua sucia a uno. El cirujano debe tener el dato, ¿sí? Porque ellos se comentan los pacientes. Entonces tú le dices, doctor, no encuentro la nota y no sé cuántas compresas hay. ¿Usted sabe cuántas compresas tenía este paciente? No, sí, dejamos 4. Listo, entonces hay que buscar las 4 compresas y verificar que no hayan más compresas ahí. ¿Qué me pasó a mí una vez? Eso, entré a un paciente empaquetado y no tenía ni idea cuántas compresas tenía ese paciente. Y estábamos en la noche. Yo me iba a llamar a la 1 de la mañana a mi compañera a preguntarle qué había hecho el día anterior.
Entonces, el doctor sabía cuántas compresas se habían dejado, las buscamos, las sacamos. Esa paciente, yo solicité que se le hiciera una placa en la sala, porque iba a volver a quedar empaquetada. ¿Qué me preocupaba a mí? Que si le íbamos a poner más compresas y se me quedaba otra dentro de las anteriores, lo que yo escribiera no iba a coincidir. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué le dije yo? Yo me aseguro de que esa paciente quede sin compresas y la podemos empaquetar. Antes no, yo no le paso compresas, porque necesito estar segura y la historia no dice nada. Entonces le pedimos placa, le tomaron placa, ya no había nada más, entonces la volvimos a empaquetar. ¿Listo? Pero es como ese liderazgo y esas decisiones que ustedes deben tomar en el quirófano en el momento que es. Porque para ellos que ustedes están estudiando primero y segundo, son profesionales. Usted está a la par del cirujano, no me da pena con usted, pero no debemos hablar al paciente hasta que yo no tenga la cuenta completa. ¡Ay, que yo tengo afán, que tengo otra paciente! Yo prefiero ver y escuchar a un cirujano peleando y maldiciendo en la sala y no tenerlo que ver en un juzgado. En la sala, despelúquese, grite, llore, insúlteme, haga lo que quiera. Finalmente ellos insultan y después ni se cuentan lo que dijeron. Haga lo que quiera. Pero primero está mi tarjeta profesional y mi vida. Pues por un afán suyo, yo no me voy a exponer. Bueno, volvamos al tema. Aquí ya, decía esto lo tengo que hacer dependiendo de la cantidad de miomas que hay. Es decir, si yo encuentro 3 miomas, pues 3 veces tengo que hacer el mismo ejercicio. Incidir, sacar ese mioma, volver a hacerlo. ¿Listo? Esta es la forma como se debe suturar. Entonces, se pasa el hilo, digamos que en punto continuo, no separado, y aquí se anuda porque fue el punto de entrada y se vuelve a anudar acá, que es el punto de salida. ¿Listo? Este es un mioma un poco más grande, entonces esta gráfica lo que les quiero mostrar es, no se incide por cualquier parte, se debe ver el mioma, como revisarlo por todo lado y ver cuál es la mejor opción para hacer la incisión. La incisión en este caso va por la línea punteada. ¿Listo? No puedo hacer la incisión tan abajo porque acuérdense que esta serosa que queda de este tejido yo lo voy a suturar después. Y si yo dejo la incisión o hago la incisión muy abajo, este tejido se va a traccionar y me va a quedar el útero como muy tensionado. Entonces la idea es suturar las capas sin tener que tensionar la parte sana del útero. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿se hace en diferentes planos el cierre o un solo? En un solo plano. Es un solo. Entonces, ¿qué me llevo para este tipo de procedimientos? Por la laparoscopia. El equipo básico de la laparoscopia, laparoscopio ginecológico si lo tengo, cámara fuente de luz, cable de neumonente de 0, de 10 milímetros, o de 30, o de 45. Yo siempre llevo 30 y 45. Llevo el de 0 cuando el cirujano me dice necesito el de 0. Si no, yo siempre llevo 30 y 45. Circulo el de 30 y el de 45 le dejo ahí en stand-by por si lo necesito. Cánula de irrigación, succión a la flauta. Tirabuzón, pero en la laparoscopia no se utiliza, a menos que tenga que convertir la cirugía porque por la laparoscopia no se pudo y me tengo que convertir a la laparotomía. ¿Qué nos indica eso? O sea, ¿qué explicación debe tener la laparoscopia para que se pase la laparotomía? El tamaño del miembro. O sea, pero se supone que tuvo unos diagnósticos. Sí, pero resulta que hay miomas que son muy duros y no se dejan partir. Entonces puede tener un tamaño de, ¿qué te digo yo? Un ping-pong. Y dicen, no, por la laparoscopia sale, porque lo partimos y lo sacamos. Resulta que lo va a cortar y no sé. Hay que sacarlo completo. Y por ese corto no sale, entonces esto para ver. No, pero es que leí que se hace la miometría laparoscópica con extracción por colpotomía, cuando el mioma es muy grande y no pasa por el tronco.
morcelación para la corporación? ¿O se no? No, generalmente se hace por el resto morcelado. Ya les iba a hablar de eso. Por eso le dije. Para partir los miomas, llevo un insumo que se llama morcelador. ¿Qué hace él? Entra y me ayuda a partir ese mioma, ¿sí? Para poderlo sacar por pedacitos. Pero a veces el morcelador, ni con el morcelador se parte. Si me tocó a ver. ¿Listo? Insumos: hoja de bisturí 15, paquete, los tropales de 12 y de 5, 10, 12 y 5, electro, energía si lo tienen. Hay algunos cirujanos que les gusta utilizar el Stratafix o el Biloc para pasar esos puntos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es eso? ¿Por qué la laparoscopia es una abierta? Una sutura barbada. ¿Saben qué es una sutura barbada? No. Es una sutura que parece en el esqueleto del pescado, en puntitas. ¿Para que asegure bien y no se suelte? Para que se asegure no tener que anudar y estar seguros de que esos puntos no se van a soltar. ¿Mm? ¿Eso de qué depende? Escuela y gusto del cirujano. Hay unos que no, solamente con el probado cierran. Hay otros que le dicen a uno, no, pásame el Stratafix. Claro, porque es que con el Stratafix solamente pasa y ya, no tiene que anudar nada. Entonces está seguro. Pero también es más delicada la sutura porque usted no la puede devolver. Por donde pasó esa sutura, Ay, qué- ya le toca dejar. No se pasa lubricada o algo así. Pero no soluciona nada. Y si la laparoscopia, ¿cómo se lubrica? ¿Cómo se lubrica? ¿A qué te refieres? ¿A la sutura? Sí. No me dejes. Antes de pasar. Ah, ok. No pases con cromado, prolene, licrita, autosucción, equipo de macro, jeringa de 10, bupicaína para hacer la infiltración del mioma. Ventajas de la laparoscopia. Es una cirugía mínimamente invasiva. Logro quitar los miomas y no le queda una gran herida a la paciente. El tiempo quirúrgico es menor, mucho más, o sea, se acorta el procedimiento 20-25 minutos. Genera menor estancia hospitalaria, la recuperación es más pronta y pues al recuperarse más rápido la paciente puede retomar más rápido sus actividades, no necesita tanta incapacidad. Complicaciones: infección, exclusión de órganos vecinos y pues sangrado, eso es como más común. ¿Listo? El tema de miomas lo reforzamos ahora más tarde que tenemos las exposiciones, pero creo que con la clase queda mucho más claro lo que ustedes van a exponer, ¿sí? Listo. ¿10 minutos?